Buenas amigos, ¿qué tal? Acá el maestro Fide David Gómez y el día de hoy les vengo a mostrar una partidita del año 1942 entre Ragozin y Boleslawski. ¿Qué tiene de interesante esta partida? Bueno, me parece que es una partida muy importante como modelo para empezar a ver la importancia de los peones. Ya decía Philidor que los peones son el alma del ajedrez. Y esta expresión se debe a que a través de los peones nosotros podemos obtener mucha información del tablero. Los peones son los que marcan el camino de los ataques o nos dejan esos puntos claves donde nuestras piezas pueden ubicarse, sirven como punto de apoyo o incluso al dejar de proteger una casilla también se convierten en debilidades. Pensemos que a medida que avanzamos los peones estamos ganando más espacio, pero a su vez también estamos dejando desprotegida casillas que quedan justamente detrás de los peones. Pero bueno, eso sería una pequeña introducción. Vamos a arrancar con la partida que inicia con E4, C6, juega el negro, que es la defensa Caro-Kann. Nuevamente, acá ya tenemos la posibilidad de ocupar el centro, que esto nos da una ventaja. Fíjense todas las casillas que podemos controlar y ya estamos ganando terreno. Empezamos con la misma posición y ya nosotros estamos invadiendo más espacio de nuestro rival. Pero la jugada C6 lo que pretende es dar apoyo al peón de la columna D. Ahora este peón, ¿qué función cumple? Bueno, domina el centro y viene a atacar al peón central de nuestro rival. Si avanzamos el peón, vemos que los peones centrales dijimos que son los más importantes, cumplen con la función de dominar el centro y proteger muchas casillas. Bueno, un avance de este tipo puede ser contrarrestado con un ataque de un peón lateral hacia uno central. Esta podría ser algún tipo de continuación. Ya indicaría todo un terreno de cómo se va a continuar la partida. Porque por ejemplo si hacemos otro movimiento de peón que es comer, fíjense que acá nuevamente lo que ha pasado es que se ha transformado la posición totalmente. Queda una columna N abierta para que sea usada por el blanco y una columna C para el negro para que la use. A su vez ahora el negro cuenta con dos peones centrales, pero el centro está bastante parejo en cuanto al dominio. Todas posibilidades que pudieron haber sido, pero en esta partida el blanco, continuando con el concepto de desarrollar las piezas menores, cubre el peón central, el negro captura y el blanco captura. ¿Qué consiguió con esto? Bueno, un caballo bien ubicado en el centro. Y a partir de ahora hay distintas alternativas, como pueden ser la variante capa blanca con alfil F5, la variante Smyslov con caballo D7 para caballo F6, pero el negro juega una variante más dinámica, que es la jugada caballo F6, que ya viene enseguida a confrontar contra este caballo que está bien ubicado. Fíjense que la diferencia con caballo D7, la partida podría haber continuado caballo F3, caballo F6. En este punto el negro, si nosotros decidiéramos con blancas comer, simplemente retoma de caballo y su estructura de peones está totalmente sana. Pero la diferencia es que el blanco podría defender el caballo del centro con el alfil, tratando de mantener siempre una pieza bien ubicada. Ahora bien, con este orden de jugada, ya el caballo no se puede sostener con alfil D3, por ejemplo, porque estaría cayendo el peón de D4 y dejaría al blanco con peón de menos. Pero el costo que tiene hacer caballo F6 inmediatamente es que el blanco va a capturar y produce peones doblados. Nuevamente, un movimiento de peón es un factor clave en las partidas, porque los peones tienen dificultades a veces para movilizarse. No pueden pasar de una columna a otra de manera tan sencilla y arbitraria, ¿no? Siempre depende de un cambio que tenga que hacer, que decida hacer también nuestro rival o que nosotros lo obliguemos. Pero en este caso, veamos que tiene la posibilidad de tomar de dos peones que llegarían a partidas totalmente distintas. Ambas son jugables. La captura de G produciría la posibilidad de que la torre pueda participar en el ataque y venga a presionar sobre el punto G2. Pero también tiene el costo de un peón aislado, que puede llegar a ser débil en el final. Un peón aislado
va a tener que ser simplemente defendido por piezas, no por peones, y por eso se lo considera una debilidad. En la partida decidió tomar con el peón de la columna E. ¿Qué beneficio y qué costo trae esto? Bueno, el beneficio es que con el peón E se controlan ya, y con el peón C, algunas casillas centrales, y también el negro dispone de salidas fáciles para sus piezas, tiene diagonales libres y no va a tener problema en terminar rápidamente su desarrollo. El problema es que acá este peón doblado, fíjense la torpeza de los peones, por ejemplo, para que se mueva el de F7 va a tener que esperar que se mueva el de F6. Entonces, estos 4 peones pueden ser parados perfectamente por estos 3 peones si la partida se acerca a un final. Los avances de peones, estos 4 son detenidos por estos 3. En cambio, acá tenemos 4 que solamente luchan contra 3. ¿Qué significa esto? Que si abordamos a un final, ¿sí?, a la fase final del juego, nuestro peón se puede hacer valer, convertirse en un peón libre, en un peón que no tenga obstáculo para llegar hasta el final y coronar. Bueno, ya tenemos los beneficios, los pros y los contras. La partida continúa con alfil C4. El alfil se ubica en esta diagonal, siempre presionando al punto más débil de la posición. La partida continúa con alfil D6. El negro trata de, en este beneficio del desarrollo de sus piezas, buscar la diagonal más activa, y la que encuentra es la diagonal que apunta hacia H2. Si hubiese movido el alfil a E7, fíjense lo que son los peones, el alfil estaría chocando, tendría poca actividad. Mismo así, si este peón en realidad se encontrase en la casilla E6, este alfil no tendría tanto sentido en esta diagonal y seguramente tendría que haber buscado otra. Por eso vuelvo a recargar lo fundamental de la estructura de peones. En la partida continúa con alfil D6. Y acá el blanco realizó una jugada muy interesante, que es dama E2. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque pone en una encrucijada al negro. ¿Cómo se defiende de ese jaque? Obviamente mover el rey implicaría la pérdida del enroque, y es algo que no queremos hacer. Tapar de alfil implicaría la pérdida de un peón después de las capturas. Y tapar de dama, el problema es que el blanco, a partir de la estructura de peones, ya tenía una meta a alcanzar, que era llegar al final para hacer valer ese peón de más que tiene en el ala dama del tablero. Entonces dama E7 lo que produce es acercarse a el plan que tiene el blanco. Por lo tanto, el negro tiene que retroceder de alfil para no ceder esa ventaja al blanco, pero su alfil ya no tiene más la diagonal activa que tenía antes. La partida continúa con caballo F3, seguimos el desarrollo normal, enroque y alfil D6. El alfil ha perdido un tiempo en ir y volver, pero espera recuperarlo con la jugada torre E8. Con torre E8 estaría ganando un tiempo porque estaría presionando a la dama blanca. Entonces lo que decide hacer el blanco es justamente anticiparse a esa idea. Tiene ahora un total dominio de la columna E, por lo menos por el momento. Y el negro tiene que continuar con su desarrollo. Elige la jugada alfil G4. Y la respuesta que hace el blanco en este momento nos da un parámetro de la clase de jugador que es. Realiza la jugada dama E4. Y con esto de la clase de jugador que es, no me refiero a que sea un jugador excepcional, sino al estilo de juego. Es un jugador claramente de ataque, y ya vamos a ver por qué. Otra posible continuación hubiese sido la jugada C3, donde consolidamos la estructura de peones. Además, con alfil G4, el alfil estaba ejerciendo una clavada sobre el caballo de F3, que no iba a estar defendiendo más por el momento el peón de D4. De todas maneras, C3 es una jugada que defiende los peones, porque como dijimos antes, los peones se tienen que defender entre peones. La partida simplemente podría haber continuado con caballo D7, el desarrollo se completa y se puede jugar tranquilamente la posición. Pero con dama E4 ya ejercemos una presión sobre el alfil, salimos de la clavada y además, ¿por qué no?, también podemos estar mirando el punto H7 en un futuro.
Ahora, la respuesta del negro podría ser tranquilamente la jugada de F5. Nosotros correríamos la dama y decimos, bueno, ¿qué conseguimos? Atacamos, se defendió, ¿hemos conseguido algo? Sí. Cada vez que se mueve un peón, conseguimos algo, porque ese peón ya no vuelve a cubrir la casilla que deja detrás. Entonces, con esta maniobra, el blanco podría obtener la casilla E5 para su caballo. Y este alfil estaría en unas diagonales, una vez que se haya desplazado el caballo, que no tienen tanta efectividad. Por lo tanto, el negro podría continuar con alfil por caballo, dama por alfil, y existe una interesante jugada que es dama H4. Amenaza el punto D4 y amenaza entrar con la dama y con el alfil sobre el punto H2. El blanco puede continuar con G3, dama por D4 y alfil D3. Ponemos presión sobre el punto de F5, lo que obliga a defenderse con G6. ¿Qué está logrando el blanco con tanto movimiento de peón del negro que lo está obligando a mover esos peones? Fíjense que ahora el alfil se desplaza libremente por las casillas negras del rival, ¿sí? Esto vuelve a un alfil sumamente fuerte porque puede circular por toda la posición del campo contrario. Entonces, alfil H6 es una jugada que ya amenaza la torre se desplaza y torre D1. El blanco completa su desarrollo, fijémonos que todavía el negro le faltan algunas piezas para comenzar el juego. Y además con la torre en D1 estamos amenazando indirectamente a la dama, ¿no? Por ejemplo, una jugada como caballo A6, responderíamos alfil por caballo y la torre entra en juego. Podemos suponer que tras torre D1 el negro, vamos a quitar las flechitas, ahí, supongamos que el negro se come el peón. Bueno, acá existe un sacrificio interesante que es alfil por peón, peón por alfil y torre por D6. Estamos perdiendo material, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá vemos la fortaleza de este alfil que domina las casillas negras. Hemos dejado sin escape al rey y además estas piezas que no se terminaron de desarrollar. Todo eso puede ser producto simplemente de unos movimientos de peón. Por eso las jugadas que más se deben pensar son las que son de peón. Las piezas van y vienen, se pueden reacomodar si han llegado a una posición no muy afortunada, pero los peones no tienen retroceso. Y les decía que es una jugada que sacrifica un peón si hubiese continuado con esta jugada, pero que tendría fuerte ataque, por eso demuestra algo del estilo del jugador. El negro prefirió hacer alfil H5 y el blanco encuentra muy interesante la casilla delante del peón doblado, ¿no? Este peón que tendría que estar en E7 y por ahí en E6 cubriendo la casilla F5 ya no está. Entonces encuentra que en esa estructura hay una casilla que no está defendida. Y el caballo de F3, que bien no puede ir a E5, elige ahora otro rumbo, que es ir a la casilla F5, desde la cual va a estar golpeando sobre el enroque del rival. Y una jugada como alfil G6, tratando de evitar que el caballo se aloje en F5, seguiría con caballo por alfil, peón por y dama por peón. Se ve que por la clavada el blanco estaría ganando un peón. El negro decide continuar con su desarrollo, las últimas piezas, y el blanco no podría hacer en este momento caballo F5 porque vendría alfil G6. Con la fuerza de la clavada el caballo terminaría siendo capturado. Lo que quiere hacer es, bueno, si yo quiero poner el caballo acá, pero el alfil me molesta, lo presiono. Entonces va en búsqueda del alfil, que no puede retroceder, ¿verdad? Porque la variante que vimos antes, el peón se terminaría siendo capturado. Y hacer jugadas como G6 también serían muy arriesgadas. El alfil ya tiene poco espacio para moverse, hay que tener cuidado con que no quede encerrado en algún momento. Y además el avance del peón permite nuevamente el ingreso del alfil por las casillas negras. El negro decide contrarrestar
con caballo B6, amenazando al otro alfil, y el blanco captura y captura. Con este cambio de alfiles, si bien se pierde el alfil blanco que presionaba la diagonal, pero ya el caballo va a tener la casilla F5. Ahora bien, la casilla F5 dijimos antes que va a golpear sobre G7. Cuando yo les digo que va a golpear sobre G7, no me refiero a que va a golpear sobre el peón de G7, sino que estoy hablando de la casilla. Lo que importa acá es la casilla, ¿sí? Entonces, si yo hago caballo F5 para empezar a amenazar el caballo, pueden llegar a venir algunas jugadas molestas como G6, con un ataque doble, que obligue al caballo a tener que alejarse de esa casilla. La jugada que realiza el blanco es de una fuerza muy difícil de ver. La verdad que es una jugada que me llama mucho la atención, pero que va directamente contra el punto G7. Lo que hace el blanco es la jugada alfil H6. Golpea contra G7 y uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si me como el alfil? Lo que sucede es que se habilita la casilla F5, el caballo dijimos que va a controlar el punto G7 y ahora con la dama vamos a intentar dar jaque mate. El negro se corre a H8 y tras dama por H6, que amenaza mate, la única defensa sería torre G8. Pero tras torre G8 aparece una muy fuerte jugada que es torre E8. Fíjense que la dama no puede capturar la torre, porque comeríamos este peón ya que no defiende más, y sería mate en varias jugadas, ¿no? En pocas jugadas ya. Y si la torre se captura con la otra torre del negro, ahora sí podemos llegar a ese mate. Por lo tanto, la jugada torre 8 sería de una fuerza ganadora. La única defensa más efectiva sería realizar la jugada alfil F8, pero tras torre por D8, alfil por H6, torre por, caballo por. El saldo es 6 peones contra 7 y además estos peones doblados aislados que son muy débiles. Por lo tanto, después de la jugada alfil H6, el alfil no puede ser capturado. ¿Qué es lo que hace el negro? Bueno, empieza a tratar de armar algún tipo de defensa sobre el punto F5, pero el blanco, les dije que va por la casilla, ¿sí? No por el peón. Entonces, tras comer, continúo con caballo F5, el rey tiene que venir a H8, porque si viene a G8, continuamos con dama G4 y dama G7 mate. Entonces tras rey H8 ya no podemos hacer la maniobra dama H6 porque la dama estaría comiendo el caballo de F5, pero una nueva forma de ataque va a ser torre E4. Y acá la posición del negro es totalmente desesperada. La jugada torre H4 apuntando hacia H7 no se puede resolver de una manera efectiva. Fíjense lo que son los peones del negro, todos peones débiles, aislados, doblados, no cumplen una función defensiva sobre el enroque. El negro decidió continuar con alfil por H2, que es una jugada que en realidad no tiene ningún sentido, pero fíjense la sutileza del blanco, que ni se molesta en capturar el alfil, no expone a su rey ni un poquito a las casillas negras, y tras rey H1, la amenaza torre H4 imparable hizo abandonar al jugador de piezas negras. Pero vamos a ver por qué. Por ejemplo, alguna continuación como torre 8, vendría torre H4, el rey se intenta escapar, de todas maneras va a ser cazado en esa figura de mate. Y si intenta defender de esta manera, vendría torre H4, torre G7, come, jaque, rey, y la ventaja material sería decisiva.
Por lo tanto, tras rey H1 en esta posición, el negro decidió abandonar. Bueno, la partida no se definió en un final con la mayoría de peones. Justamente se ve mucho por el temperamento del jugador de piezas blancas, que fue directamente al ataque, pero sí se utilizó las casillas que fueron cediendo los peones. Un peón que tendría que haber estado en otra ubicación, como por ejemplo en E7 yendo a E6, como se suele ver en la Caro-Kann, al no estar en esa casilla, el blanco ideó todo un plan para buscar la casilla que el peón ya no defendía. Luego presionó sobre el punto G7 en combinación con algunas piezas y terminó destrozando el enroque del negro. Así que bueno, esta es la partida del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen comentarios por si quedaron algunas dudas o si les interesaría trabajar algún otro tema. Y les agradezco y será hasta la próxima.